Cuando escuchas la frase álbum perdido, ¿qué te viene a la cabeza? Si eres fan de Nirvana, probablemente el verse, chorus, verse que iba a seguir después de In Utero. Si eres fan de Weezer, tal vez el Songs from the Black Hole que iba a seguir después de su debut y reemplazaron con Pinkerton. Si eres fan de Prince, seguro que los 1001 álbumes que grabó y nunca llegó a lanzar. Pero si eres fan de Deftones, sabes que hay un álbum que a pesar de no existir, sigue dando de qué hablar. Eros iba a ser un disco único. Nunca en mi vida he visto a un fandom pedir tanto el lanzamiento de un álbum como sucede con este, pero es que cuando escuchas las canciones filtradas, te das cuenta de por qué. Solo hay 3 de ellas allá afuera y son suficiente para hacernos pensar que este iba a ser uno de los mejores álbumes de Deftones. Por ello hoy, a vísperas del lanzamiento de Private Music, el 10º álbum ya de Deftones, quiero hacer un repaso del que debió ser su 6º disco y las circunstancias de por qué este álbum nunca sucedió. Bienvenido al lado alternativo. Mi nombre es Tony Whitburn y esto es la historia de Eros, el mejor álbum de Deftones que nunca fue. Y para comenzar esta historia, ¿por qué no vamos de regreso a los 2000? Con el lanzamiento de Saturday Night Wrist, Deftones se encontraban en una encrucijada tanto creativa como personal. Y es que ya desde el álbum anterior, el homónimo, su relación como banda se había deteriorado. Los miembros estaban pasando por divorcios, batallas de custodia, adicciones, cirugías para reconstruir las cuerdas vocales de Chino, y debido a esto, apenas convivían como banda. Quizá por ello para Saturday Night Wrist prefirieron componer a distancia y mandar las partes de cada quien por email en vez de juntarse y verse cara a cara. Pero todo tiene un precio y esta dispersión no pasó desapercibida. Saturday Night Wrist carece de una dirección concreta, al menos a comparación de sus álbumes anteriores, y todo el mundo lo notó, desde los críticos, pasando por los fans, hasta la disquera. Lo cierto es que después de Saturday Night Wrist, Deftones no tenían un futuro claro como banda, así que varios ejecutivos de la disquera convocaron una reunión y les preguntaron que si querían seguir como banda o si se iban a disolver. De hecho, esto les sirvió como terapia porque salieron de esa reunión con un sentido de la hermandad renovado. Se tomaron casi todo el 2007 para descansar y tocar de vez en cuando, y a principios de 2008, en abril, entraron al estudio con el mismo productor de White Pony y la intención de componer su mejor álbum en años. Contrario a lo que sucedió con Saturday Night Wrist, Deftones empezaron la grabación de Eros como banda, tocando los 5 juntos, sin distracciones y con muchas ganas de hacer música. De hecho, el ambiente había cambiado por completo. Lo que hacían en vez de aislarse y lidiar con sus problemas en soledad, era juntarse 2 o 3 horas antes de grabar y jugar a las cartas, beber una cerveza, pero sobre todo platicar de sus problemas abiertamente, como una especie de sistema de apoyo para poder entrar al estudio con la mente clara, con la mente despejada y sobre todo tranquila, y poder concentrarse en grabar buena música. A diferencia de los 2 álbumes anteriores, Eros nació en un ambiente lleno de camaradería y con una mentalidad muy saludable para una banda que lleva tanto tiempo junta. Y es que el objetivo de Eros era muy parecido al de White Pony, crear un álbum que fuera coherente de inicio a fin y con un eje central, casi conceptual. Claro que la banda también quería experimentar con este disco, por ejemplo con canciones de 6 o 7 minutos que fueran más atmosféricas, pero sin perder esa agresividad de su sonido. Y esto es algo que vimos unos años después en canciones como Rosemary, que son directamente una herencia de lo que pudo ser Eros. Pero eso en cuanto a sonido. Lo que de verdad definía este álbum era su temática. Eros iba a ser un álbum completamente centrado en la sexualidad, porque si crees que eso de Sextones es nuevo, para nada, ya desde los 2000, es más, finales de los 90, se les asociaba con eso y ellos lo sabían muy bien. Por eso decidieron nombrar a la mayoría de las canciones en este álbum como strippers. Melanie, Destiny, Dallas, Tempress, por nombrar los títulos que conocemos. La única excepción era Smile, pero ya hablaremos de esa canción.
Mientras tanto, las sesiones de Eros iban muy bien, tan bien que Deftones empezó un blog en su página web para actualizar a los fans sobre el estado del álbum, empezaron a subir videos de ellos en el estudio e incluso a tocar canciones de este álbum en vivo. Pero en noviembre de 2008, una tragedia inimaginable sucedió. De regreso del funeral de su hermano, Chi Cheng, bajista y miembro fundador de Deftones, tuvo un accidente que lo dejó en coma. Es una historia muy triste porque se pudo haber evitado, pero bueno, eso ya será material para otro video. Por lo mientras, con Chi estando en coma, Deftones decidieron posponer la grabación del álbum hasta nuevo aviso. Para el momento de la tragedia, eso sí, existía bastante optimismo sobre la recuperación de Chi, bastantes rumores de que si ya había despertado o no. Mientras tanto, la banda hacía campañas para recaudar fondos, conciertos benéficos, y la familia de Chi incluso hizo una fundación llamada One Love for Chi. Y aunque nuestro bajista eventualmente abrió los ojos, sus capacidades motoras habían quedado muy dañadas, quizá más allá del punto de la recuperación. No podía hablar, no podía caminar, obviamente no podía tocar el bajo, solo podía seguirte con la mirada y hacer gestos básicos de sí o no. Y como ya dije, Deftones tocaron conciertos en beneficio de Chi con Sergio Vega como reemplazo temporal en el bajo, pero al ver la condición de su amigo, Deftones se dieron cuenta de que probablemente no volvería a tocar. Todos esperaban su recuperación y en los años siguientes Chi mostró cierta mejoría, pero no la suficiente como para subir a un escenario. Y en aras de esto, Deftones decidió aplazar el lanzamiento de Eros a finales de 2009 y luego archivar el disco para componer uno desde cero con Sergio Vega en el bajo. Así nació Diamond Eyes, que si bien es uno de mis discos favoritos de Deftones y uno de los mejores en su discografía, no es Eros. Pienso que la decisión de archivar Eros no fue nada más porque estaba incompleto, sino por el respeto que todavía se ve que le tienen a Chi, que en su cumpleaños siguen subiendo fotos de él y felicitándolo, y también por el trauma de haber perdido a un amigo tan cercano que estuvo allí desde el principio. Eso es algo que no se puede reemplazar. De hecho, Sergio Vega lo dijo alguna vez. Él ya no está con Deftones, tocó con ellos aproximadamente unos 10 años, pero él lo dijo. El ambiente allí era como si él fuera un reemplazo, aunque ya estuviera dentro de la banda, porque sencillamente no podía llenar ese vacío que había dejado Chi, que era el amigo de la banda, que había estado con ellos desde antes siquiera de que se formara Deftones, más de 25 años. Eso no es algo que se olvida fácil. Y aunque es muy feo que te traten como una segunda opción, como un reemplazo, por otro lado, tampoco se puede reemplazar a quien estuvo allí desde el principio. Y quizá fuera por esta razón que Deftones siguió aplazando la fecha de salida de Eros. Primero dijeron que después de Diamond Eyes, luego que después de Koi no Yokan, que ya hasta estaban revisitando viejas tomas para trabajarlas bien en el estudio, pero entonces llegó abril de 2013, que fue cuando Chi abandonó este mundo, y con ello yo creo que se puso el último clavo en el ataúd de lo que pudo ser Eros. O puede que no, porque justo un año después de la muerte de Chi en su aniversario, Deftones lanzaron Smile, la primera y hasta la fecha única canción oficial que tenemos de las sesiones de Eros, y vaya que es buena. Al principio hubo problemas con esta canción porque se descubrió que no fueron Deftones quienes la lanzaron, sino que fue Chino en solitario quien la mezcló y la lanzó, sin avisarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie, incluyendo la disquera. Y ellos, como los desgraciados que son en cualquier disquera, le dijeron que no podía lanzar su propio material porque estaba infringiendo el copyright de los masters de los que la disquera tenía control. Pero ahora déjame preguntarte, ¿notas cómo cada vez que surge algo relacionado con este álbum, algo sucede? Lo que sea, pero algo sucede, que es como si el universo no quisiera que lo escucháramos. Nunca en mi vida he visto que a un álbum le pongan tantas trabas para salir. A veces la banda o el propio artista no quiere lanzar el álbum, o lo trabaja demasiado y se le enfría, o no lo sé, pero es el artista, ¿no? Es la banda. Pero aquí no es que la banda no tenga ganas,
es que, de verdad, algo de fuerza mayor pasa que es como si la vida te dijera, oye, ese álbum no debe salir. Por eso yo creo que Eros es uno de esos álbumes que van a estar perdidos por siempre. Y odio admitirlo porque de verdad quiero escucharlo. El propio concepto es suficiente para hacerme pensar que este es uno de los mejores álbumes de Deftones, pero es que ya ni la banda quiere tocarlo, ya se les enfrió, y cuando eso pasa es muy difícil que lo vuelvan a trabajar, e incluso si lo hacen, muy probablemente ya no capture la magia del original. Aunque eso sí, me gustaría al menos escuchar la canción de Dallas bien grabada y en estudio, porque de verdad tiene mucho potencial. Por último, la banda ha barajado la posibilidad de lanzar un EP con las canciones que sí están grabadas, pero la verdad es que si esto llega a suceder, tampoco tiene para cuándo. Por lo mientras, nos toca escuchar Private Music y disfrutar que si bien no tenemos a Eros, sí tenemos a Deftones pisando hoy más fuerte que nunca. Y nada, solo quería repasar la historia de este álbum perdido, que al menos a mí me parece muy interesante. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, pero sobre todo quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de Eros? ¿Crees que alguna vez lo llegaremos a escuchar o, por el contrario, es un álbum que ya está perdido para siempre? Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.